¿Sabes cuáles son las principales preguntas que te pueden realizar en un proceso de entrevista? Soy Elba Chávez y en esta cápsula revisaremos juntos cómo puedes prepararte para las preguntas en una entrevista. Vamos a conocer juntos cuáles son estos tipos específicos de preguntas a los que te puedes enfrentar en un proceso en tu búsqueda de empleo. Los distintos autores podrían hablar de diferentes categorías en torno a las preguntas. Hay incluso autores que manejan o argumentan hasta 5 tipos diferentes de preguntas. Yo te voy a hablar de los 3 que considero más relevantes y que incluso son más comunes en el uso cotidiano de los entrevistadores. El primero de este tipo de preguntas que pueden ser empleados por estos entrevistadores es aquel que habla de las preguntas abiertas. Preguntas del tipo: háblame de ti, háblame de tu experiencia laboral, cuéntame de las cosas que más te importan. Si te das cuenta, este tipo de preguntas no refiere a una respuesta específica como decir un sí o un no. Ese tipo de preguntas es importante que si tú llevas preparado el ejercicio de qué es lo que vas a responder cuando te pregunten de tus principales fortalezas o áreas de oportunidad, es importante que cuando tú recibas este tipo de preguntas abiertas, realmente te relajes, porque lo que se busca o lo que el entrevistador seguramente estará buscando es conocer de forma general quién eres. En muchas ocasiones el tipo de preguntas abiertas también se emplea como momento previo, y esto es si recordarás la secuencia, la estructura de la entrevista, hay algún momento donde hablamos del momento de romper hielo o del momento del rapport. Algunos reclutadores pueden usar este tipo de preguntas justo para esto, para romper el hielo, para que tú te sientas relajado, y es: háblame de ti, oye, cuéntame un poco de tu familia, cuéntame un poquito quién eres. Y este tipo de respuestas usualmente pues no están preparadas, pero sí obedece a que tú tengas un muy buen conocimiento de quién eres y qué es lo que te importa. El siguiente tipo de preguntas del que yo te quiero hablar son las preguntas de validación de aptitud o preguntas de aptitud, como también se conoce. Este tipo de preguntas está dirigido a poder validar cuáles son realmente los conocimientos que tú tienes de determinada área. Recuerda que tú llegaste a entrevista presentando un currículum bien redactado, un currículum claro, objetivo, y un currículum impecable para que tú estés ya frente a este entrevistador en esta empresa y en esta vacante que tanto te interesa. Entonces, este tipo de preguntas buscará validar si efectivamente lo que tú colocaste en este currículum es aquello que realmente conoces. Te pueden hacer preguntas muy concretas, aquí sí pudieran ser preguntas incluso cerradas, del tipo de: oye, si aquí estoy leyendo que tú me refieres que manejas Excel, cuéntame cómo haces tú los macros. Esto es lo que se busca a través de esta pregunta, es que puedan ellos validar si efectivamente el conocimiento o el dominio de la información que tú dices que manejas lo tienes. Y el tercer y último tipo de preguntas del que yo te quiero hablar es estas preguntas que se conocen como preguntas por competencias. Como lo mencionamos en la cápsula anterior, pudiste identificar que hay una técnica que se llama entrevista por competencias, que es muy recurrida o a la que echan mano muchos reclutadores, porque permite de forma muy objetiva poder obtener información de los candidatos y poder revisar si esto se adecúa finalmente al puesto. Las preguntas entonces enfocadas a competencias son preguntas dirigidas a indagar situaciones muy concretas de tu experiencia laboral pasada. Estas situaciones entonces, en la medida que tú puedas hacer énfasis en la forma en la que tú resolviste estas situaciones, es la manera en la que los entrevistadores están obteniendo información de tu perfil para poder validar si también cuentas con este expertise o con este conocimiento del que tú refieres. Las preguntas entonces por competencias son bastante frecuentes, del tipo: cuéntame de alguna situación en la que enfrentaste un reto y cómo fue que lo alcanzaste, de qué forma lo hiciste.
Esta pregunta invita a que tú hagas un detalle de esta situación y entonces el reclutador puede obtener información valiosa de ti. Bien, pues estos son los 3 tipos de preguntas de los que yo te quiero hablar en esta ocasión, a los que te puedes enfrentar. Muy importante, tienes que conocerte suficiente para poder dar estas respuestas. En muchos casos no es necesario que te prepares, sino más bien que te conozcas y que te relajes. Y bueno, te invito a quedarte conmigo en la siguiente cápsula, en la que vamos a hablar del momento de la entrevista. Cómo preparar tu CV para una entrevista efectiva. Muchas gracias.